Hola jóvenes, bienvenidos a este pequeño video en el cual pues voy a resolver este problemita que está por aquí propuesto. Me lo enviaron por ahí un familiar y pues necesita un poquito de apoyo. Voy a dividir este ejercicio en los dos incisos que están como tal. Y así que por eso estoy dividiendo la figura de esa manera, ¿sí? Porque si ustedes se fijan por ahí dice inciso A e inciso B. Entonces vamos a trazar una línea aquí para dividir ambos ejercicios. Es, es de esos ejercicios que yo le llamo dos en uno. Pero bueno, veamos lo siguiente. Dice, dado AB, este segmento AB va a ser perpendicular a BC. Esa letrita que parece una, sí, letra, si se puede, o símbolo, mejor dicho, ese símbolo invertido a una T significa perpendicular. De hecho, aquí el libro de texto dice que es perpendicular a, el segmento AB es perpendicular a BC. Eso significa que forma ángulos de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar el inciso A. Nos dice que la medida del ángulo C es igual a 22 grados. Entonces nos pide encontrar la medida del ángulo ABD. Perfecto. Entonces, permítanme, este ángulo acá entonces mide 22 grados, ¿de acuerdo? Recuerden que necesitamos recordar que este ángulo mide 90 y me piden el ángulo ABD. Entonces me piden este ángulo de acá, ¿sí? Le voy a poner un signo de interrogación. ABD. Ese es el que me están preguntando. Pero para encontrar ese ángulo, yo necesito encontrar este ángulo A. Entonces voy a decir que en el triángulo, escuchen muy bien, en el triángulo, permítanme, lo voy a hacer un poquito más aquí hacia la izquierda. En el triángulo ABC se cumple. ¿El que se cumple? Se cumple lo siguiente. Se cumple que el ángulo A sumado con el ángulo B sumado con el ángulo C, pues es igual a 180 por la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces el ángulo A mide, bueno, el ángulo A es el que vamos a encontrar, el ángulo B evidentemente es recto, ¿sí? Entonces serían 90 grados y el ángulo C mide en 22 grados, ¿de acuerdo? Así que esto va a ser igual a 180 grados. Pero yo puedo sumar 20 más, perdón, 90 más 22. Si ustedes lo recuerdan, permítanme. Así que el ángulo A sumado con el 20, 22, 100, 112, ¿verdad? 112 grados va a ser igual a 180 grados. Aquí en su defecto, entonces, el ángulo A directamente sería 180 grados menos 112 grados. Así que tenemos que el ángulo A es igual a, eh, serían 70, 68, ¿sí? 68. Una vez que nosotros identificamos cuánto vale ese valor de A, pues es un poquito más fácil encontrar el otro. Pero les voy a recordar algo, que aquí se forma un ángulo recto, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por la definición de perpendicular que nos dan inicio. Perfecto, entonces ahora va a suceder algo similar, pero en otro triángulo. ¿En qué triángulo? Bueno, en el triángulo ABD, ¿sí? Se cumple que el ángulo A más el ángulo B, si lo puedo llamar, pero en realidad es el ángulo ABD. Sí, vamos a ponerlo así. El ángulo ABD, que sería el del signo de interrogación, más el ángulo D, que sería el ángulo recto, es igual a 180 grados, ¿sí? Perfecto, entonces el ángulo A lo acabamos de encontrar, que es 68 grados, sumado con el ángulo ABD, ¿sí? Más el ángulo D, que ya mencionamos que vale 90 grados, y esto va a ser igual a 180 grados. 90 más 68, permítanme, ángulo ABD, sumado con 90, le pongo 10, 100, 158 grados, ¿sí? Esto va a ser igual a 180. O sea que el ángulo ABD va a ser igual a 180 grados menos 158. Sería, permítanme, ya el ABD, que ese es lo que nos están preguntando. Serían 20, 22 grados, ¿verdad? Y ahí está. Voy a encerrar la respuesta porque esa sí ya es la respuesta del inciso más. Ahí está. Ahora, vámonos con el inciso B. Solo que quiero mostrarles algo por aquí. El ángulo ABD me dice, fíjense que va a ser casi, casi, casi idéntico. Lo único que va a cambiar que ahora me dan la medida del ángulo C es igual a 23, es decir, a un grado más. Y me están pidiendo que encuentre la medida del ángulo ABD. También lo mismo. Entonces, fíjense que
para evitar aquí algunas situaciones, me voy a traer todo esto así como está aquí. Porque es básicamente lo mismo, ¿sí? De hecho, ya puedo decir que va a medir un grado, a ver, más o menor, ¿no? Lo dejo para que lo piensen. Entonces aquí va a suceder que en el triángulo ABC, ahora este ángulo mide 23 grados, ¿sí? Y voy a encontrar este ángulo A primero. Bueno, en realidad me están pidiendo este, pero necesito el ángulo A primero. Entonces el ángulo A sería el ángulo B. ¿Cuánto mide el ángulo B? Ah, mide 90. 90 grados más el ángulo C que mide 23 grados. Esto va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Así que el ángulo A, 90 más 23 sería 113, ¿verdad? 113 grados. Esto va a ser igual a 180 grados. Así que el ángulo A va a ser igual a 180 grados menos 113. Así que el ángulo A va a ser igual a 180 menos 13. ah, Serían 70. Le quito 3, 67. Ahí está, 67 grados. Perfecto. Lo voy a subrayar y porque recuerden que ese es el ángulo A, ese ángulo agudo por ahí. Pero yo necesito el siguiente, el ABD. Pero les comento que el ángulo ABD se va muy, pero muy similar a este de acá. ¿Sí? Entonces voy a pegarlo por acá y esto va a quedar de la siguiente manera. Entonces el ángulo A lo acabamos de encontrar. Así que el ángulo A mide ¿cuánto? 67, ¿verdad? 67 grados más el ángulo que nosotros andamos buscando, ABD, más el ángulo D que ya lo habíamos dicho que medía 90 grados, ¿verdad? Este de aquí. Medía 90 grados. Entonces el ángulo ABD es igual a 180 grados. Menos, híjole, aquí me adelanté un pasito más. Sí, o lo hacemos modo Mickey Mouse. No, lo voy a dejar ahí. Entonces sería 60 más 97 sería 157, ¿verdad? 157. Entonces finalmente el ángulo ABD es igual a 23 grados. Ahí está. Y eso es lo que nos pide. Perfecto. Y ahí están. Repito, ese es un ejercicio 2 en 1. Así que ahí está. ¿De acuerdo? Cheque, cheque. Pero también me propusieron por ahí un otro ejercicio, así que permítanme, lo voy a traer. Es un ejercicio de demostración, así que vamos a ver. Bueno, quedó un poco ahí medio raro, pero no importa. Voy a borrar aquí el video, ustedes pueden pausarlo y copiarlo, ¿sí? Yo pues necesito borrarlo. Este simplemente es de completación, así que nos va a tomar un poco menos de tiempo, ¿sí? Esperamos. Entonces, el problemita dice lo siguiente. Bueno, completa la demostración. Esta es nuestra hipótesis. Siempre es importante que nosotros identifiquemos nuestra hipótesis. Nos dice que el ángulo A es un ángulo externo. Ángulo externo. Ah, por aquí. El ángulo A. Ángulo A es un ángulo externo del triángulo ABC. Conclusión, la medida del ángulo 1 es igual a la suma de del ángulo A más el ángulo B. Perfecto. Entonces, paso número 1, afirmaciones y razones. Ángulo 1 es un ángulo externo del triángulo ABC. Yo creo que aquí tendría que ser ángulo 1, sí, me parece. Sí, es un ángulo externo. Porque es la hipótesis ahí. Sí, por hipótesis. Entonces ahí está, ahí no hay que completar nada. Luego, el ángulo ACB, este ángulo, con el ángulo 1 forman un par lineal, ¿sí? Es decir, suman el par lineal, ojo, el par lineal, en otras palabras, significa que suman 180, ¿sí? O son suplementarios, ¿sí? Suman 180 grados. Los ángulos, obviamente, ¿verdad? Luego la media del ángulo ACB más la media del ángulo 1 es igual a 180. Ah, aquí está, aquí ACB. Aquí podríamos decir definición de par lineal. Bueno, ángulo suplementario voy a poner aquí. O, sí, ángulo suplementario. Ángulo suplementario. Suplementario, ¿sí? Porque pues obviamente son ese tipo. Luego, suma ángulos internos de un triángulo, ¿sí? Nos queda que el ángulo A. Vamos a ponerlo. Ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. Sí, suma ángulo interno. Es el único triángulo que tenemos, entonces tiene que sumar A, B, C.
O bueno, el C se llamaba ACB, espero no haya ninguna confusión. Bueno, pero el ACB más el ángulo 1 eran igual a 180, entonces se pueden sustituir. Entonces esto es igual a esto de acá, ¿sí? Y esto era esto mismo acá. Entonces eso, si ustedes se fijan, se pueden cancelar, ¿sí? Y esa es la propiedad de sustitución, sería, ¿verdad? O propiedad de cancelación. ¿Cuál de las dos? Propiedad de... vamos a irlo cancelando mientras decimos que ponemos ahí, porque eso es algo bastante subjetivo al maestro. Cancelo acá y cancelo acá. Entonces me queda que el ángulo uno es igual a quién? Al ángulo A más el ángulo B, que eso era lo que quería demostrar, ¿sí? Propiedad, propiedad permítanme. ¿Qué le ponemos? No sé realmente. Propiedad de, ¿qué sugieren ustedes? Dejen en los comentarios. Propiedad de igualación, igualdad. Eso es lo más fuerte, propiedad de igualdad. Porque estoy igualando 180 igual a 180, ¿sí? Y finalmente se cancelan términos semejantes. Entonces, términos semejantes. Vamos a poner aquí. Términos semejantes. No me gusta términos semejantes, pero bueno, peor es nada. Ahí está. Bueno, y eso es todo. Repito, cada una de las cosas que completamos es algo subjetivo en función del maestro que explique, ¿verdad? Entonces, ahí puede dejarse un poquito a la deriva ese concepto. Perfecto. No les quito más tiempo. Saludos, que estén bien.